Este es el Kukirin G2 Pro, un patinete eléctrico con un tamaño bastante compacto, con suspensiones, un diseño industrial pero con un estilo actual y con muy buenos acabados a un precio muy interesante. Quédate hasta el final del vídeo para conocer la autonomía real y todo lo que es capaz de hacer este Kukirin G2 Pro. ¡Comenzamos! El nuevo Kukirin G2 Pro tiene un diseño algo industrial, pero a su vez moderno y estilizado. Es de color negro con algunas piezas en naranja, que le quedan genial estéticamente. Nos recordará a Inokim, una marca premium de patinetes que ya salió en el canal, pero modernizado y actualizado. Tiene piezas y acabados bien diseñados, como luego veremos. Actualmente, para tener un patinete con un diseño bonito no tenemos que gastarnos miles de euros, como era hasta hace poco. Estoy probando patinetes eléctricos muy bonitos, bien acabados, por un precio ajustado. Su estructura es muy sólida, de ahí que pese 26,7 kilos. No es un patinete ligero, pero no es un cacharro negro enorme. Mide de largo 118 centímetros, es de un tamaño compacto, perfecto para tener agilidad y movernos en nuestro día a día, así como para hacer rutas medias largas. Este patinete tiene protección contra el agua IP54, es decir, resistente al polvo y soporta la lluvia ligera. Lleva unos puños de color negro ergonómicos, de goma dura, de buena calidad. Tiene frenos de disco en ambas ruedas. Los discos son de 120 milímetros, más que suficientes si vamos en llano ya a 25 km/h. Pese a su tamaño, hacen bien su función y detienen el patinete eléctrico al instante. También tiene un freno motor eléctrico que nos ayuda en la frenada, es bastante suave pero se nota. Cuando lo recibí probé los frenos y me decepcionaron un poco, pero al pasar unos pocos kilómetros y un par de días se ve que se ha ido algún tipo de cera en las pastillas, se ha reajustado todo, no sé qué puede haber sido, pero ahora frenan muy bien. Este patinete eléctrico se enciende con una llave, vienen dos. Una vez hemos dado el contacto, presionaremos el botón que se encuentra al lado unos segundos hasta que se encienda el display o pantalla. No me suelen gustar este tipo de arranques, pero han sabido integrarlo muy bien en el diseño para que no quede anticuado, y además el tener que apretar el botón unos segundos le da un extra de seguridad. El display o pantalla es grande, monocromática, se ve muy bien en todas las circunstancias de luz, nos ofrece bastante información y podemos ver la velocidad, la unidad de medida, el modo de conducción que tiene 3, el voltaje de la batería para saber exactamente su carga, la carga de la batería por medio de 10 cuadrados, los kilómetros totales o parciales del viaje en curso, va cambiando entre un valor y otro. Tenemos el testigo de los intermitentes en el lado correspondiente, el testigo de la luz, el testigo de frenado y el testigo de la velocidad de crucero. En el lado izquierdo trae una nueva botonera. Podemos encender la luz con este botón, la cual está compuesta por un faro LED muy potente con una luz blanca que ya hemos visto en otros patinetes eléctricos que funcionan muy bien, hace muy buena luz y se encarga de alumbrar la parte más alejada del patinete. Además tenemos a cada lado de la base dos focos LED con luz blanca que alumbran la parte más cercana al patinete. El piloto trasero rojo se encuentra en el guardabarros traseros, es pequeño, con un diseño bonito, hace buena luz y cuando frenamos parpadea. Además, también tiene dos pilotos LED rojos en cada lado de la base. Todas las luces que se encuentran en la base del patinete hacen de intermitentes. Se accionan desde la botonera, que en esta ocasión han quitado las marcas que en otras remesas o versiones no coincidían y podían prestar confusión, un fallo tonto que han solucionado. Desde este botón se acciona el timbre o bocina eléctrica que suena bastante, haciendo muy bien su función. Es un buen sistema de iluminación, alumbra muy bien y además es estético. Quédate hasta el final del vídeo y te diré cómo acceder al menú de configuración para cambiar varios parámetros, entre ellos limitarlo y deslimitarlo. El manillar es de un largo y anchura media, nos da una conducción ágil y segura, va cogido a una potencia con 4 tornillos Allen, por lo que nos da la posibilidad de poner otro tipo de manillar si es lo que queremos.
El mástil es de un grosor medio, tiene un diseño y funcionalidad muy interesante. Es extensible por medio de esta palometa que sujeta la parte extensible del mástil, pero además por seguridad tiene 3 posiciones que se anclan por medio de estos pernos con muelle. Pero es que además, gracias al diseño del mástil, que no es redondo, sino que hace una forma de rectángulo redondeado, hace que no se mueva hacia los lados, por lo que tiene 3 sistemas de seguridad para que ni se mueva en altura ni hacia los lados. Gracias a ser extensible sirve para todo tipo de alturas. Es un patinete muy bien pensado y, como digo, lleno de detalles. Su sistema de plegado me parece muy práctico, rápido y muy fácil de ajustar. Podremos anclarlo de una forma muy rápida para levantarlo o transportarlo con este gancho de metal de color naranja, con un diseño muy chulo. La gente se quejaba de que era lento de anclar, pero es porque hay que desapretar un poco. Los tornillos salen del gancho al manillar, ya que vienen muy apretados. Lleva unas ruedas de 9 pulgadas por 3 pulgadas con tacos, muy encaminado a terrenos rurales, caminos de tierra, etc. De ahí que esta review la he basado por entornos más rurales. Realmente son de 8,5 pulgadas, pero gracias a sus tacos y lo extra anchos que son, pasan por un neumático de 9 pulgadas. Al final son solo cifras. Este tipo de ruedas nos facilitan el hacer rutas por vías verdes, asfalto en mal estado, tierra, etc. Pero gracias a su curvatura bastante exagerada, no nos penalizará mucho en asfalto y en ciudad. Hay que tener cuidado por terrenos con piedras sueltas, ya que al no ser unas ruedas grandes puedes resbalar. Ajusta la velocidad al terreno. Me hubiera gustado que llevara unas ruedas de 10 pulgadas, pero sería un poco más aparatoso y para eso ya está su hermano mayor, el G2 Max. Lleva suspensiones en ambas ruedas con un muelle central, ambos regulables. Hace muy bien su función, tiene una dureza intermedia y un recorrido más que suficiente para hacer que el patinete sea muy confortable conducirlo, incluso con pesos bajos. Son capaces de absorber las irregularidades de la calzada, pequeños baches, adoquines pequeños e incluso son capaces de llevarnos por terrenos más rurales, ideales para rutas de cualquier tipo. Las suspensiones en ciertos baches son un poco ruidosas. La pata de cabra es robusta y con un buen diseño, hace muy bien su función. Los guardabarros son de plástico de buena calidad, se integran y van anclados a las partes metálicas del patinete, algo que queda estéticamente muy bien y a su vez ganan resistencia. En la parte derecha del manillar, junto a la botonera, tenemos el acelerador. Es de pulgar, de plástico en su totalidad, con unas marcas para un mejor agarre, es suave y preciso. Permite jugar con él para ir a la velocidad exacta que queramos. Lleva un motor de 600 vatios de potencia nominal que se encuentra en la rueda trasera. Tiene una aceleración de salida normal para un patinete de 500-600 vatios nominales, aunque cuando cogemos una cierta velocidad tiene bastante empuje. Es un patinete muy interesante tanto para callejear como para ir por entornos algo más exigentes y terrenos con tierra, baches, etc. Para probar la potencia de este patinete eléctrico lo llevé a la montañeta de Alcira, donde pruebo todos los patinetes eléctricos de 500 y 600 vatios nominales. Limitado a 25 km, la subió a 22-23 km toda la cuesta y en la parte más dura a 20 km/h. De forma deslimitada la subió a 33 km toda la cuesta y en la parte más dura a 25 km/h. Este resultado tan pobre para un patinete de 600 vatios de forma limitada tiene una explicación, y es que cuando lo limitamos el patinete hace que no suba más de 25 km/h, pero también le estamos quitando fuerza al motor. Sin embargo, de forma deslimitada ya tiene un rendimiento más normal. Si lo limitamos a 25 km/h podrá con las cuestas más habituales, pero las exigentes sufrirá. Si lo deslimitamos ya podrá con las cuestas que suelen subir los patinetes eléctricos de 500-600 vatios, aunque he probado otros patinetes que la suben con más alegría. Diríamos que saca mejor velocidad punta que potencia máxima. Y ahora te voy a decir cómo deslimitar el patinete eléctrico para que entiendas el porqué de su rendimiento en cuestas. Desde la botonera, pulsándolo 3 veces seguidas, entraremos al menú de configuración, donde puedes configurar si arrancar de patada o directamente desde el acelerador, desde el P6, activar la velocidad de crucero con el P5, todo ello está explicado en las instrucciones. Para deslimitarlo, pulsamos 3 veces el botón e iremos pulsando el mismo botón hasta llegar al P7. Una vez allí,
apretaremos el botón unos segundos y apretaremos el botón hasta llegar a 40-45% si queremos limitarlo, o al 100% si lo queremos deslimitar. Una vez hecho, esperaremos hasta que cambie al menú normal. Te dejo enlace directo y cupón descuento para la compra de este patinete eléctrico en la información del vídeo y en los comentarios. La base del patinete tiene un buen tamaño, lleva una goma de color negro con el logo de la marca y modelo en naranja, muy estético. Es muy fácil de limpiar, también de ensuciar, y además se agarra muy bien a las suelas de nuestro calzado. Es una base con un diseño sencillo pero bonito. No es un rectángulo de metal y ya está. El lateral de la base es bonito, un poco trabajado, con las luces, etc. En uno de los laterales tenemos el puerto de carga, que se encuentra sellado con esta tapa de goma. La unión del mástil a la base es bonita y se ve bastante robusta. Tiene muchas piezas que parece que estén hechas y talladas con láser. En la base del patinete tenemos un saliente con un diseño un tanto industrial, pero bonito, moderno, ideal para apoyar el pie para las aceleraciones y frenadas bruscas, evitando que estresemos el mástil en condiciones más agresivas. Es algo que para mí no debe faltar en un patinete a partir de 500 vatios de potencia nominal. En la base también se encuentra la batería de 15 Ah a 48 voltios, que me ha permitido hacer 51 kilómetros de autonomía, con 67 kilos de peso, a una velocidad de 25 km/h, modo 3 o Sport y en otoño. Una muy buena autonomía. Para sacar la autonomía que puedes hacer con tu peso, multiplica mi peso, es decir 67, por la autonomía que yo he sacado, es decir 51. Y el resultado lo divides entre tu peso. Y el resultado de todo esto es la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con tu peso. Para que te hagas una idea, una persona de 90 kilos podrá hacer más o menos 38 kilómetros. Mis conclusiones es que si buscas un patinete eléctrico que se pueda limitar y deslimitar fácilmente con una potencia de 600 vatios, con buenas suspensiones, una buena autonomía, con un buen diseño, buenos acabados y muy bien pensado, a un precio ajustado, aquí tienes una opción súper interesante y además con cupón descuento. Recuerda que deberás ver las normas de tu país por si puedes o no circular deslimitado. Mira en los comentarios porque pondré actualizaciones del producto, ofertas y certificaciones o chapitas de homologación. Comenta qué te ha parecido el vídeo, el patinete, dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!